Pregunta. ¿El milagro y el instante santo son atisbos de la percepción correcta? ¿La revelación es un atisbo del conocimiento? ¿Tuviste alguna experiencia de revelación? ¿Nos contás? Muchas gracias. A ti, querida Marisa, por supuesto que es interesante tener estos temas y en el aspecto de las experiencias, lo único que puedo hacer es contarlas y cada uno que se motive también para conseguirlas. He tenido experiencias de revelación, no solamente una, sino muchas veces, al igual que los instantes santos. Estoy de acuerdo con que el instante santo es un atisbo de la percepción correcta. Quizá estaría más de acuerdo con el tema de que el instante santo es, en ese momento, la percepción correcta. El instante santo te permite ver a tu hermano, no limitado con un cuerpo, sino unido a ti, como parte de ti. La percepción correcta implica esa sección de unión que ya no está en ningún momento lejano a tu ser, sino eres uno con tu hermano. El instante santo es la percepción correcta. No es un atisbo, sino que significa totalmente una percepción corregida en el sentido de que el error de la separación ya no se percibe como tal. Bien, pero es a nivel de percepción. Y luego la otra pregunta es, ¿la revelación es un atisbo del conocimiento? En ese sentido sí, al menos en el punto que el curso propone en el primer capítulo, el, la revelación es una comunicación directa con Dios que tienes en un momento específico dentro de tu propia experiencia. Esta revelación implica una reunión con el conocimiento. Yo he experimentado desde el primer año de práctica con un curso de milagros la revelación. Esto sucedió quizá en los primeros 50 ejercicios, cuando además de hacer la práctica me dedicaba a la lectura del texto y en ocasiones hacía la lectura también del manual para el maestro. Recuerdo haber leído la pregunta ¿qué es la paz de Dios? Creo que es la pregunta 24, y lo que leí me movió demasiado. Primero porque era posible encontrar una paz que pudiera superar cualquier tipo de razonamiento, una paz que está más allá de las condiciones del mundo. Me llamó la atención saber cómo se puede lograr. Después vi que una de las condiciones era hacer a un lado la ira. Si no hay ira, la paz emerge. Y finalmente, ¿cómo mantener ese estado de paz? Simplemente no volver a levantar a la ira como una defensa para esa paz. Recuerdo haber cerrado el libro en ese instante, era noche, yo había llegado a tomar un café, una cafetería, después de un trabajo bastante complicado, un día de trabajo muy complicado, y mientras tomaba el café y leía el curso de milagros, recuerdo haber pedido de todo corazón una experiencia de paz total. La paz total es la revelación, porque es una conexión directa con el conocimiento y con lo que somos. Pero esa petición fue de tanta intensidad que inmediatamente obtuve una respuesta. Fue una experiencia en la que empecé a sentir una calma inusitada, como si todo se hubiera aclarado y las cosas que veía en el mundo ya no me pesaban. Miraba a mi alrededor, estaba en un restaurante, había personas, meseras que estaban atendiendo, comensales que estaban charlando, pero al verlos no los veía como cosas separadas, sino que era parte de una misma visión. Y además de esto, internamente empecé a sentir una calma, una profundidad de calma que nunca había experimentado. Y esa expresión me permitió a mí darme cuenta que algo estaba pasando que era inusual. Al principio pensé que tal vez el café que estaba tomando tenía algún tipo de, no sé, de menjurje que me estaba haciendo alucinar. Pero luego me di cuenta que no me sentía en un estado de inconsciencia, sino que más bien era una calma absoluta. Recuerdo mirar a las personas y sentir que no pesaban. Es extraño porque el peso lo pones en tu mano y lo sientes, pero
me di cuenta que el peso también se percibe a través de la vista. Algo raro, muy extraño. Yo veía en diferentes secciones del restaurante y todo era ligero, no pesaba. Contraste que luego tuve más adelante cuando desapareció el estado de revelación y sentí como si cayera un telón pesado en mi mente y volvieran a pesar las cosas y tenía que acostumbrarme. Pero antes de llegar a ese punto, en el estado de revelación, que no sabía si nombrarlo de esa manera al principio, yo hice una pregunta a una voz interna que estaba en ese instante disponible para mí y pregunté si esto era la paz de Dios. Recuerdo que esa voz me contestó claramente y me dijo, sí, esto es la paz de Dios. Y por un instante me quedé totalmente tranquilo de que ya había logrado lo que yo quería, porque en ese instante desapareció la soledad, la necesidad de buscar amor, la necesidad de superarme y la culpabilidad. Todo eso sentí como si se hubiera borrado literalmente de mi vida, como si nunca lo hubiera vivido. Y disfrutando ese estado, me di cuenta que las preguntas empezaban a surgir. Empecé a preguntar, ¿por qué no puedo vivir esto cada vez que yo quiero? Y la voz me respondía, puedes experimentar la paz siempre que quieras. Y de pronto preguntaba otra vez mentalmente, ¿y por qué no la podemos vivir todos? ¿Por qué no todos? Y veía a las personas estaban en sus quehaceres, y la voz me decía, porque muchos tienen miedo. Muchos tienen miedo. Yo en ese momento no sentía, por supuesto, miedo, sino más bien una infinita sensación de gratitud. Y comencé a sentirme apresurado por querer preguntar más. Empecé a preguntar cuánto dura la paz de Dios, por qué la paz de Dios se me concedía a mí, y nada más hubo una respuesta final. Si sigues preguntando, desaparecerá. Y fue precisamente lo que hice, seguí preguntando. Y en ese instante empezaron a salir demasiadas preguntas, miles de preguntas. Y sentí que desaparecía el estado de paz y caía un telón debajo de mí y volví a ver el mundo de la misma forma en que siempre lo veo. Pero noté una diferencia en la percepción. La percepción me pesaba ver a la gente, es como si la gente le estuviera cargando yo. Y antes, en el estado de revelación, yo veía todo el mundo y no sentía ningún tipo de peso, era todo muy ligero. Así que me quedé pensando, un poco desubicado los primeros días, los primeros momentos. Recuerdo que llegué a casa, no sé cómo, o sea, terminé el café, pero es como si hubiera perdido noción de tiempo en ese instante. Llegué a casa, descansé, dormí. Al día siguiente ya estaba normal, pero a ratos en el día me sentía desubicado. No sabía si lo que estaba viendo era real, era un sueño. Trataba de entender qué había pasado. Leía otra vez el libro y llegué a la conclusión, esto es la paz de Dios y es la revelación. Si es verdad que la revelación la podemos tomar como una experiencia que se nos ha concedido, yo la quiero volver a experimentar. Y recuerdo que en ese momento quise volverla a experimentar, pero no pasó nada. Deseo la paz de Dios y no pasó nada. No era como el día anterior. Pasaron un par de semanas, yo seguí con la práctica del curso. Y en otro día que también regresaba de la oficina muy cansado, llego a casa, me preparo un café y empiezo con la lectura del texto y digo, ahora me caería muy bien la paz de Dios. Y fue en ese momento que volvió la experiencia que había tenido anteriormente, exactamente la misma experiencia, como si yo lo veía como si me estuvieran inyectando en la cabeza algún tipo de fluido que hacía que todo mi cuerpo se relajara o se expandiera. Era extraño decirlo. Y luego ya no había cuerpo, o sea, ya no me identificaba yo como ese cuerpo.
sino que únicamente había un estado de quietud. Y ahora en esa segunda experiencia no quise preguntar nada. Quizá duró 10 minutos la experiencia o menos. Era muy difícil porque yo me quedaba sentado mirando el café con una sonrisa y con una alegría que no podía describir. Y luego la experiencia se fue, pero ahora se difuminó lentamente. Y esto, querida Marisa y amigos, fue algo que me estuvo ocurriendo el primer año, antes de terminar con los ejercicios, quizá como unas 10 veces. 10 veces. Llegué a un momento en el que consideraba que este tipo de experiencias las tenían todos los estudiantes del curso de milagros. Esto me pasó en el año 2009. Cuando me pasó, todo sanó. No tuve ya ningún tipo de carencia, ni soledad. Esa paz llegó y se quedó. Nunca más se ha ido desde el 2009. Yo pensaba que los estudiantes la tenían, porque dije, este curso es muy bueno. Definitivamente cumple lo que promete. Cumple que el que desea la paz de corazón, la obtiene. Yo la deseé de corazón y la obtuve. Perfecto, eso es lo que quiero. Por eso es que yo abandoné también otro tipo de intereses en el ámbito de la búsqueda espiritual. Porque para mí, la experiencia de la paz ya era algo real, ya la tenía. Nadie me la podía quitar o cambiar. Años después, cuando comienzo a divulgar el curso, a dar conferencias, y narro esta experiencia se la he contado a miles de personas en diferentes partes del mundo, en diferentes talleres. Incluso esto, querida Marisa, esta experiencia la conté también en Colombia, cuando estábamos en la cena con un grupo de asistentes, de participantes. También me preguntaban sobre si había tenido una experiencia de revelación. Y justo esto que estoy contando lo conté allí en Colombia. Lo he estado contando durante mucho tiempo. Porque desde el principio yo pensé que esto le pasaba a todos los estudiantes. Y me voy encontrando con la sorpresa que no. Que cuando yo lo contaba, los estudiantes me decían, pero ¿cómo lo lograste? O ¿cómo es eso? Y a mí lo que no me quedaba claro es por qué tú no la vives. Me decían, pues ¿tú qué hiciste? Pues solamente seguí al pie de la letra las indicaciones de la práctica de los ejercicios y decidí desear con todo mi corazón la paz de Dios. En algún momento pregunté al Espíritu Santo para qué viví este tipo de experiencias, cuál sería el propósito, que las cuente o para qué. En el momento en que me di cuenta que el curso me invita mucho a preguntar el para qué de todo lo que se hace, pues también pregunté qué propósito tiene que yo haya vivido la revelación. Y la voz solamente me dijo, para saber qué es el conocimiento. Eso fue todo. O sea, no tanto para que yo lo esté divulgando, para que yo haga un libro diciendo la revelación que viví, solamente para tener yo en mi propio camino la certeza de que el conocimiento está a mi alcance. Ahora, cuando yo lo he comentado con estudiantes, algunos se conmueven y dicen, sí, yo también lo quiero vivir. Pero he conocido a otros pocos que dicen, yo ya la he vivido y es como tú dices, así se parece, o me lo cuentan a mí y yo también. Pero he conocido a algunos que quizá no la han vivido y dicen vivirla. Lo que sucede es que hay algo que conecta cuando alguien realmente ha vivido la revelación. Esto también lo he visto. Cuando alguien la ha vivido, hay algo en ti que conecta con esa persona y sabes que la ha vivido. O sea, no te queda duda. Pero cuando solamente es no lo sé, una historia que cuenta, que no es verdadera, también llega un momento en el que sientes que está vacío lo que te está diciendo. Para finalizar, querida Marisa, toda esta experiencia a mí me dio la confianza para seguir adelante, para saber que hay una experiencia que en mí formó una gran oportunidad para seguir avanzando. Y finalmente, los instantes santos son experiencias que también he tenido. Son prácticas que he hecho sobre todo en las relaciones especiales o donde estaba percibiendo especialismo. Y también viví experiencias
que de verdad me marcaron. Si quieren saber cuáles son esas otras experiencias, pues me dejan aquí en los comentarios y se las cuento para no hacer más largo este video. ¿Qué les parece?